Hola Virgo, bienvenidísimo al Elía Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a estar haciendo el día de hoy tu especial amor con todo el cariño. Vamos a ver tu energía, mensaje para los Virgos solteros y los que tienen a alguien especial en su corazoncito. Te invito ya mismo que te suscribas ahí abajo a la derecha y actives la campanita o le des seguir si es que estás en Facebook, para que con ello apoyemos nuestro refugio animal, ¿ok? Bendiciones para ti que lo haces. Energéticamente te ha salido esta carta y es maravillosa porque te dice: Virgo, es tiempo de curación y no de guerra. Es tiempo de no entrar en conflicto con nadie, especialmente contigo mismo. Te dicen es un momento para que te alejes de muchas personas que te generan malestares, personas que de pronto a veces pueden robar un poco tu paz, tu tranquilidad, y que más bien te enfoques en todo aquello y todos aquellos que te hacen bien, ¿sí? También esta carta te dice que es importante durante estos días no criticarte tanto, no juzgarte tanto a ti mismo por decisiones o situaciones que hayan pasado en días previos, sino que te tengas paciencia, esa misma paciencia y ese mismo nivel de comprensión que a veces tiendes con los demás, pues que lo tengas contigo mismo, ¿ok? Vamos entonces a hacer nuestro decreto del día de hoy y a escribir en los comentarios lo siguiente: recibo curación, ¿ok? Recibo curación. Es súper importante. Vamos a sacar por acá nuestras letritas. Para los Virgo que están solteros, letras importantes durante estos días en su camino: la W, la N, la G, la H, la O, ¿ok? Y la A. Son letras de personas que en estos días podrían marcar un camino interesante. Bueno, son gente que apenas están conociendo o van a conocer. Esta es una lectura general, toma lo que resuene, y si quieres ya una lectura privada conmigo, en mi primer comentario o descripción está el contacto. Veamos ahora mensaje para Virgo soltero. Wow. Bueno, lo que me indica esta carta de el 10 de copas en su posición original es que tú lo único que quieres ahorita es paz y tranquilidad. Yo no sé de qué clase de relaciones tormentosas hayas salido en tiempos pasados, pero esta carta me dice: Virgo solo quiere paz y tranquilidad, quiere estar bien consigo mismo, bien con sus seres queridos. Me dice que te fuiste de una relación para poder preservar tu honor y tu autoestima, y que esa fue la mejor decisión y la mejor determinación que puedes haber tomado por ti. Entonces, no te culpes ya por haber permitido cosas, digamos, feitas hacia ti en relaciones pasadas. Lo que importa, Virgo, te lo dice el 10 de copas, es que ahora has tomado la mejor decisión por tu paz y tu tranquilidad. Te veo enfocado en proyectos económicos, te veo más bien como saliendo adelante a nivel profesional, con tus estudios, con tus emprendimientos. Te veo echándole ganas y echando raíces como a tus sueños a nivel material. Y bueno, para todo hay tiempo. Sí, este es el tiempo de tu curación, tanto a nivel emocional como económico, como a nivel de tu salud. Y vas a ver que eso a la larga termina dando buenos resultados. La luna
invertida por su parte. Me dice que podría por ahí como tener como la tentación o tú sentir la tentación o ganas de comunicarte con alguien de tu pasado, pero es algo que vas a poder superar. A veces uno queda como con síndrome de abstinencia, creo, cuando ha salido de relaciones narcisistas. Te dice no te des muy duro si de pronto te dan ganas de contactar con alguien de tu pasado. No te des duro. Si tiente la misma paciencia que tú le tienes a las demás personas, ¿ok? Y eso por este lado. Sí, entonces ojo, especialmente si saliste con personas de Tauro, de Capricornio, toma distancia y trata de ver cómo no caes en tentación. Siento que no es que tú quieras regresar con esa persona. Incluso siento que algunos de ustedes han querido contactarles más como por, no sé, hacer reclamos, cobrar venganza, pero ya para qué. Veamos qué mensaje te deja el oráculo de maestros ascendidos. Y luego pasamos a los que tienen una persona especial. Te dice, mira, fases y ciclos. Hay un principio dentro de cada final. Todas las ilusiones están siendo reveladas. Pasamos a los que tienen una persona especial en su corazón que todavía quieren. Puede que estén juntos, separados o en contacto cero. Ok. Bueno, la carta del 4 de espadas lo que me quiere decir en este momento es que tu relación está pasando o podría pasar por una especie de descanso, de tregua o de retirada. Sí, puede ser que te encuentres en contacto cero con esta persona especial, pero yo creo, y teniendo en cuenta las otras cartas, que es un tiempo que era más que necesario. Sí, es un tiempo en el que en medio de la soledad esta persona especial puede comenzar a valorarte, puede comenzar a ver que tu ausencia realmente duele y que tienes la voluntad para poder hacer estos procesos, ¿sí? de alejarte si su situación no cambia. Lo que esta carta del anciano me quiere decir es que esta persona a veces es un poco impulsiva o imprudente. Recuerda que cuando el anciano o el ermitaño están invertidos, nos habla también acerca de esta inmadurez que a veces llega a cometerle errores. Entonces veo que quizá es alguien imprudente que necesita este receso de la relación para caer en cuenta de sus errores, para caer en cuenta de las cosas con las cuales te ha podido lastimar. También es el mutismo, o sea que sí, aquí hay un contacto cero o hay un distanciamiento fuerte y marcado. La emperatriz invertida, fíjate cómo te habla acerca de esa indecisión. Es como que esta persona te hacía sentirte inseguro debido a las indecisiones constantes acerca de qué quería en la relación. Afortunadamente todo este proceso se supera. Fíjate que esta es una carta de reconciliación, de equilibrio y armonía. Se supera y puedes avanzar hacia algo diferente. Letras que más me resuenan acá son la N, la G, la O y la A, ¿sí? De nuestra lista de letras. Y dentro de los signos pues tenemos especialmente a Acuario, a Piscis, también tenemos a Escorpio muy marcado. Y pues eso te comento. Veamos qué te dice el oráculo. Y te dice, confía en tu voz interior. Quédate ya mismo en nuestra oración de protección de San Miguel. Es solamente escucharla, pero te va a ayudar muchísimo.
Ok, voy a clarificar un poquito más con esta carta. Fíjate que si el punto de esta persona es que, digamos, la relación con él o ella ha sido como ese círculo de espadas, como de conflictos y de imprudencia. Siento que es alguien como que a veces no se mide tanto en sus palabras, ¿ves? O en sus acciones, como que primero actúa y luego piensa contigo. Bueno, quédate y pues ya vamos a iniciar. Oración de protección. San Miguel, entre los príncipes del cielo, tú eres uno de los más poderosos, y esta es la razón por la cual hoy acudo a ti, colocando la vida de la persona que está escuchando este audio, para que intercedas por mí ante Dios, ante el universo, ante la superioridad. Te ofrezco en este y todos los días mi grande devoción, para que cubras con tu llama azul la vida y la familia y el hogar de esta persona. Queridísimo Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración y ayudes a la persona que está escuchando este audio a sanar todos los problemas de su corazón, brindándole tu apoyo para invocar tu protección. Amadísimo Santo, tú que siempre has luchado en favor de quien te necesita, te pido de corazón que defiendas a esta persona del mal que se pueda presentar en su vida a diario. Te ruego que nunca permitas que le hagan daño a sí mismo, que libres sus pensamientos de acciones que no le ayuden a crecer o a evolucionar. Además, libera a todas las personas que se acercan a quien escucha con malas intenciones. Arcángel San Miguel, príncipe celestial, te pido que concedas tu gracia y poder que tienes para sanar. No te pido mucho, solo te pido que ayudes con esta petición especial que tanto me angustia. Aquí puedes hacer una petición especial que quieras pedirle. Te pido que la luz de tu espada siempre le libere de todas las almas perversas que se encuentran dominadas por el bajo astral. Haz que la gracia del universo se manifieste y su poder infinito se derrame sobre la persona que nos escucha, liberándole y protegiéndole siempre de todo mal. Acércate a esta persona, acompáñale con tu ejército de seres de luz y además te pido que cuides a las personas que son sus seres queridos. Cobija bajo tu manto con tu ejército celestial siempre para que puedan desterrar toda maldad que le rodea. Te pido ser testigo de ello, decretamos que hecho está. Amén. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario.